dedicar este comentario y agradecer a una persona que quiero, admiro, respeto muchísimo. Si digo que se llama José Miguel Tueni, nadie va a saber, quizá por el apellido Tueni, pero si digo Gelo Tueni, la gente sí va a saber a quién me refiero. A un gran hombre de la comunicación dominicana, uno de los mejores comunicadores deportivos de todos los tiempos. No cumpleaños, el cumpleaños hace poco, por cierto. Pero Gelo, yo no sé con quién hizo el pacto o qué té que se bebe, porque los años no le pasan, está igualito. Y una voz con ese mismo timbre, con ese mismo tono, pues, uno de los mejores tonos que he escuchado siempre. Pero hoy debo agradecer las palabras pues, que ha tenido para nosotros y que ha provocado ahí pues, que mucha gente se una en elogio. Gracias, Gelo. Yo soy un afortunado, la vida ha sido muy buena conmigo. Muchos maestros y muchas oportunidades, no me puedo quejar. Miren, veía un artículo casualmente hace un rato y guarda relación el enfoque con parte del tema que hablábamos hace un ratito del presupuesto. Y es el hecho de que se pregunta mucha gente si el gobierno del presidente Abinader, que apenas está iniciando, que no ha completado los 2 meses exactos desde su toma de posesión, hay gente que ya se pregunta o incluso va más allá y dicta sentencia de si es un gobierno liberal o es un gobierno conservador, de si es un gobierno inclinado hacia algunos sectores más tradicionales o si va a ser el gobierno que va a abrir la compuerta de los cielos o los infiernos, no lo sé, a las agendas globales. Y la verdad es que es un poquito risible la pregunta, aunque el análisis que surja posteriormente puede ser muy interesante. Los gobiernos dominicanos son todo al mismo tiempo, eso es bueno que lo sepan. Nuestros partidos hace muchísimo tiempo, yo diría que desde el inicio de la década de los años 90, tiraron al fondo del mar las adscripciones ideológicas sobre su comportamiento. Mantuvieron, como digo yo, suscripciones ideológicas, como el que se suscribe a una revista, a la revista Muy Interesante, como el que se suscribe a una revista, a la Reader Digest, a cualquiera. Pero no por eso, sus actuaciones estaban necesariamente implicadas en la discusión ideológica, vamos a decir, tradicional, izquierda, derecha, entre otras cosas. Todos los partidos dominicanos que han gobernado y sus socios comparten 2 ideologías importantes: la estadolatría, la idolatría del Estado, y por supuesto la idolatría del presupuesto, más nada. Ya después de ahí hay abordajes. Hay gente que tiene abordajes más cercanos a un sector que a otro. Y a veces se vive la ficción, se vive la fantasía de que integrar tal o cual sector implica una especie de compromiso ideológico. Y no es así. Fuera del hecho de que el Estado dominicano siempre va a ser más grande, más caro, probablemente igual de ineficiente, con algunas excepciones, y que va a tener un costo mucho mayor para las generaciones presentes y venideras, fuera de esos comportamientos, lo demás es precisamente eso, lo demás. Un mismo gabinete de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina, del ahora presidente Luis Abinader, para no irnos más atrás, puede perfectamente integrar en su misma base, en su misma reunión de ministros o en el concurso de políticas que toque a varias instituciones, una persona identificada con la llamada, vamos a llamarle, izquierda clásica dominicana, y una persona identificada por algunos como un nacionalista conservador. Podríamos citar nombres sin que nadie se sienta mal. El mismo presidente Leonel Fernández todavía tiene a su alrededor, entre sus socios políticos y personas que por cierto estuvieron con él en varias de sus administraciones, gente como por ejemplo el señor Manolo Pichardo de Copal, que es una persona adscrita a ideas de izquierda del socialismo del siglo XXI, como al mismo tiempo ha tenido siempre el trabajo al lado, como aliados políticos, como miembros de sus gobiernos, como aliados desde el Congreso, de los sectores que conforman la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido que la gente, más allá de que lleva el nombre de progresista, que está relacionado con otras partes del mundo a la izquierda, en nuestro país está altamente identificado con una derecha clásica, tradicional, con un discurso que altamente se estructura alrededor del nacionalismo. En el mismo gobierno podían coincidir esos dos niveles de pensamiento.
los gobiernos del presidente Danilo Medina, donde había sin dudas una buena cantidad de gente procedente de sociedad civil, grupos que anteriormente en algún momento de su vida se habían identificado con ideas también procedentes de los entornos más liberales y que se suponía tal vez era un gobierno que tenía más personas inclinadas hacia ese segmento, pues también se daban sus rangos y las participaciones de personas con una mentalidad bastante conservadora, representantes eternos del mercantilismo, de la relación estrechísima de los gobiernos dominicanos con sectores del comercio, con sectores de la oligarquía o de la alta empresa. Siempre decimos que uno no es lo que dice, es lo que hace. Cuando el gobierno dominicano abrió las relaciones con China Popular, con la economía por volumen más grande del mundo de los últimos tiempos, junto a la estadounidense, mucha gente aprovechó para refrescar el jardín de sus delirios y devaneos ideológicos. Sin embargo, el autobús que el presidente llenó de invitados cuando estaba en tierras de Mao no estaba lleno de poetas ni de miembros de la Academia de Ciencias, como siempre he dicho. Estaba lleno de empresarios, de gente que produce, de gente que tiene una participación X o Y en la gran economía nacional. Los políticos dominicanos, sobre todo los que tienen vocación de poder, todos tienden al pragmatismo. De manera que discutir si este gobierno que no tiene 2 meses es liberal o conservador, a mí me resulta una discusión similar a discutir el sexo de los ángeles, a discutir cuántos ángeles se pueden parar en la punta de un alfiler, discusiones que según la leyenda histórica se le llaman discusiones bizantinas, porque en Bizancio, Constantinopla o Istambul, como ahora se llama esa ciudad, la capital del Imperio Romano de Oriente, la capital del Imperio Bizantino, se dice que cuando a las puertas estaban los otomanos, los sarracenos, los musulmanes, cuando estaban ya casi por dominar esta ciudad, las grandes mentes que estaban dentro de Bizancio estaban discutiendo estupideces, estaban discutiendo cosas que al final no cambiaban nada. Y de ahí se quedó el término discusiones bizantinas. Igual que cuando alguien le dice, a mí yo no uso mucho esta frase, oye esto Esteban, yo no uso mucho la frase que alguien habla vacuencia, no me gusta porque hablar vacuencia viene de hablar vascuense, de hablar vasco. Como el idioma vasco era tan difícil de entender, entonces el que está hablando lo que no se entiende está hablando vacuencia. Yo no uso esa frase por respeto al País Vasco, pero bueno, al final yo entiendo que esas discusiones son bizantinas. Ahora, ¿cuál es la discusión importante aquí? Y con esto cierro y voy a la recta final de nuestro comentario. La discusión más importante, me van a perdonar porque no puedo más con el monóxido de carbono que estoy respirando de mí mismo. La discusión real es cuál va a ser el gobierno dominicano que va a estar dispuesto a romper con bases tradicionales de apoyo de distintos sectores de la sociedad para sincerizar el tamaño, el costo y el diseño del Estado dominicano. La discusión sobre los impuestos es una discusión no solo de cuál figura impositiva nueva se genera y si se justifica y cuáles se mantienen de las que están. Es una discusión sobre el financiamiento de un enorme aparato que convenimos en llamar Estado y que está representado por personas, porque al final el Estado son eso, personas que devengan un salario, no necesariamente por participar en la creación de ningún tipo de riqueza, sino que de toda la riqueza que creamos, a ellos va asignada una enorme cantidad, una cantidad grandísima, tan grande que incluso explicar en números mucha gente no alcanza a entender la proporción que significa del esfuerzo, del sudor, la creatividad, el ingenio de los demás. Y luego hay unos usos, muchos de ellos están pues concebidos por ley, diseñados por ley, se supone que tienen un encarrilamiento, hay que ver cuánto de eso se cumple o no, y una parte de eso queda también, digamos, a no discrecionalidad, más bien al diseño de una serie de políticas. Lo que hemos logrado con ese diseño del Estado desde el 66 para acá, pero sobre todo a partir de los años 90 cuando se multiplica la base material de la sociedad dominicana, que por cierto, más adelante quizás en otro comentario de esta misma semana hay que hablar de por qué se da esa multiplicación en los años 90, que es el camino que tal vez ahora deberíamos estar revisando. Pero ese tema, dejándolo para más adelante, nos hace centrarnos en la discusión. No es si el gobierno es liberal o conservador, porque Dilia Leticia tenga las banderitas en su
en su escritorio. No es si es liberal o conservador, porque a lo mejor los ministros que, por ejemplo, los funcionarios encargados de la política migratoria han dicho que van a cumplir al pie de la letra la ley. No convierte esto del gobierno más conservador que el presidente rece, si es católico practicante, o que se celebre una misa en algún lugar, o que algunos diputados oren. No, la discusión no es esa. La discusión está relacionada a quién va a ponerle el cascabel al gato, como solía decir aquí el amigo Aníbal Herrera. ¿Y quién va a atreverse a romper la inercia de que siempre los platos rotos los tienen que pagar los contribuyentes? Y que conste, en República Dominicana contribuyente no es sinónimo de ciudadano, ni siquiera de habitante. Hay una gran cantidad de la ciudadanía que tiene, como decíamos antes, condiciones favorables, arriba o abajo, para evadirse de la verdadera carga impositiva que tiene el medio, el promedio. Y en el caso de quienes sí tienen esa carga, tienen todo el derecho del mundo, en un momento como este, elevar el nivel del cuestionamiento ante estas figuras impositivas. Pero que conste, esto solamente será útil si la conciencia ciudadana a partir de ahora se despierta y en lo adelante es capaz de cuestionar todas las figuras impositivas, como lo está haciendo con el combustible, como le ha exigido en su momento al ministro de Industria y Comercio, aunque insisto, soy de los que cree que su video, cuando se ve completo, él hablaba más que nada del uso correcto de los impuestos, lo cual está muy bien. Pero luego no está nada mal cuestionar la base impositiva de cada cosa, señores, en la que los dominicanos, sobre todo aquellos que no podemos evadirnos del compromiso, tenemos que dejar una parte de la riqueza que generamos a través del intercambio, a través del ahorro, a través de las compras, las ventas de bienes, servicios, cualquiera de las formas en las que nos relacionamos, heredar, donar, traspasar a alguien, deja una estela de riqueza, por poca que sea, en manos de esas personas que, insisto, convenimos en llamar Estado. Como dice Miguel Ángel Basto, el Estado son personas. Esas personas, históricamente, ¿cómo han manejado ese caudal? Bien, mal, menos mal, donde hay menos hay que manejarse mejor. Eso tiene que producir una respuesta, la más racional posible. Y es ahí a donde hay que llegar. Al señor presidente, si él está dispuesto a cumplir con las expectativas que generó, que yo creo que igual puede luchar por satisfacerlas, no por desmontarlas, por satisfacerlas, así tenga algunas que racionalizarlas, entonces hay un precio a pagar. Por eso hay siempre un equilibrio entre las medidas de choque y ese gradualismo extremo. El gradualismo extremo de dejar para después lo que sobre todo tiene un costo político, como es empequeñecer todo lo ineficiente que el Estado tiene, las políticas que se duplican en instituciones. Eso que precisamente cuando se anunció en el cercano a la toma de posición, en la transición, tanta gente aplaudió, señor presidente. Si se quiere hacer una tortilla, hay que romper algunos huevos. No van a quedar contentas todas las partes de la sociedad. Alguna de ellas va a tener que tal vez aprender de la manera más amarga que la decisión fue la correcta. A mí me gustaría que fuera a la que yo me inclino, no lo niego, y para ello lucharé. Y desde aquí predicaré lo que creo que es lo correcto. Ahora, algo tendrá que ocurrir en alguna dirección en específico, pero no van a poder ser en todas, ni para contentar a todo el mundo.